Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Capítulo 12 de otro grupo de WhatsApp. Este espacio en el que me saco las ganas de hacer un poquito de aire, de tener un micrófono, una cámara en este tiempo que exige también mecanismos audiovisuales novedosos y que utilizo para analizar con otros y con otras la realidad de la Argentina, para pensar colectivamente qué es lo que está sucediendo y también de herramienta para contarles mínimamente qué hace un diputado nacional, en este caso quien les habla, hablando como en tercera persona, José Glinsky. Bueno, una semana más, a lo Maradona, ¿no? Tipo, en tercera persona. Una semana más de esta Argentina que gobierna Javier Milei. Una semana que sigue todavía con turbulencias en lo económico, subió el riesgo, bajaron los dólares paralelos, producto de la intervención del Estado en el mercado cambiario. Pero bueno, el riesgo país subió, cayeron los bonos de la Argentina. Da la sensación de que la llegada de Sturzenegger al gobierno, lejos de aportar estabilidad y tranquilidad, sigue haciendo un poquito de ruido, sobre todo por el rol del ministro de Economía, ¿no? Caputo y de Bausili al frente del Banco Central, las relaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que, bueno, básicamente son relaciones que siempre generan tensiones y problemas, y también con la expectativa de lo que pueda pasar en otros lugares del planeta, como es el caso de Estados Unidos, y lo que probablemente haya significado como finalmente haya sido un fortalecimiento de la candidatura de Donald Trump después de que haya sido víctima de un atentado terrorista que en términos fatales se cobró la vida de una persona, de que hay otros internados, y que el presidente, expresidente, como dicen los americanos, siempre presidente, Donald Trump, a mi juicio, ha aprovechado muy bien, sobre todo porque enfrente está la candidatura del actual presidente Joe Biden, a quien nadie ya a esta altura ve como ganador, incluso dentro de su propio espacio político, muchos pretenden que se retire la contienda electoral. Esa Argentina que sigue en turbulencia, que se discute en términos políticos, económicos y sociales, también atraviesa algunas reformas, ¿no?, que son importantes de destacar. El gobierno ha decidido hacer una reforma del sistema de inteligencia argentino. Esto se hace después de que durante el gobierno de Alberto Fernández, la Agencia Federal de Inteligencia, que era un organismo creado en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con voluntad de alguna manera ofrecer transparencia a los procesos del sistema de inteligencia de la Argentina, con control parlamentario y algunas otras cuestiones. Bueno, los 4 años de Alberto Fernández, por los especialistas, son señalados como años malos para la inteligencia. Sí es cierto que el expresidente se había propuesto de alguna manera terminar con lo que se conocían como los sótanos de la democracia, y hubo un proceso primero de financiación a través de la quita de los fondos reservados, y la intervención de Cristina Camaño de alguna manera desactivó a la AFI como un actor relevante en la política, ¿no? Sino que fue un organismo más bien acotado. Quienes transitamos algunos de los espacios donde se discuten estos temas, ya teníamos la conclusión de que la AFI del gobierno anterior no estaba a la altura de las necesidades de nuestro país. También es cierto, y recomiendo mucho, un artículo que se republicó esta semana y que había sido publicado en el año 2023, a 40 años de la vuelta de la democracia en la Argentina, de Fundar, esa fundación que genera contenido para el desarrollo de la Argentina, un artículo de Iván Poxinok que relata mínimamente la cronología de lo que fueron los servicios de inteligencia en democracia desde el 83 a la fecha, señalamientos de algunas falencias y también de alguna manera una propuesta de reforma. Una reforma que el gobierno de Javier Milei inicia, si podemos poner el organigrama,
de lo que es la nueva CIDE, ¿no? Dos cosas ahí, ¿no?, para tener en cuenta. Respecto de la reforma más de la ingeniería institucional, ahí vamos a ver que el nuevo sistema de inteligencia divide inteligencia exterior e interior, que al mismo tiempo tiene un área de ciberseguridad, de ciberdefensa, ciberseguridad, si no me equivoco, se llama así, ¿no?, como Agencia Federal de Ciberseguridad, y por último una división de asuntos internos. Es decir, hay una redefinición del organigrama que más o menos se ajusta a los parámetros de modernización y profesionalización que requiere el sistema de inteligencia argentino. A mi juicio, un sistema que además padece las mismas cosas que padecen otras estructuras importantes del Estado, como puede ser, no te diría el Estado en su conjunto, ¿no? Diría, hay una idea que para mí está de fondo, que es una falta de consenso patriótico, es decir, de un propósito de para qué, porque sabemos bien que el sistema de inteligencia argentino ha jugado y mucho por demás, incluso con consecuencias trágicas, en la vida político e institucional de la Argentina. Desde su participación en la dictadura militar hasta su participación también en hechos que todavía no fueron esclarecidos, como es el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Además, el hecho de renombrar a la agencia encargada del sistema de inteligencia como CIDE parece ser algo provocativa, al menos, ¿no?, en el peor de los sentidos, porque esta es una institución que ya había cambiado su nombre en la época de la Alianza, porque aquello que se asociaba a la CIDE estaba muy vinculado a los años más oscuros de la Argentina. Creo que ahí deberíamos diferenciar, hay cosas para seguir de cerca. El gobierno ha decidido iniciar este proceso de transformación sin ningún tipo de consenso político ni institucional. Es decir, esta reforma del sistema de inteligencia se hace por DNU y es, digamos, como la contracara de lo que se pretendió hacer en el 2015 con la AFI. Uno podrá decir, los resultados no han sido los mejores en la tradición histórica del sistema de inteligencia de la Argentina, pero eso bajo ningún aspecto justifica que el gobierno pueda atropellar de alguna manera a las instituciones y promover semejante reforma sin los mínimos consensos que requiere el sistema de inteligencia. Para poner un ejemplo, digo, en general, y a diferencia de lo que ocurrió en otros momentos, las reformas del sistema de inteligencia se dan por dos cuestiones: por las fallas del sistema, por los escándalos. Es decir, cuando el sistema no logra prevenir, porque eso hace un sistema de inteligencia, acontecimientos que luego son de muchísima gravedad, o por escándalos, como puede ser la intervención de los servicios de inteligencia en el encubrimiento de algún hecho, como se ha señalado en más de una oportunidad, por ejemplo, con lo ocurrido en los días previos y posteriores al atentado a la AMIA. Atentado a la AMIA que esta semana se conmemoran su 30 aniversario de un hecho lamentable para la Argentina, lamentable incluso a escala global, que, como decimos siempre en este espacio, tiene muchísimas consecuencias todavía al día de hoy, ¿no? Básicamente porque la Argentina no pudo prevenir ese hecho después de haber sufrido el atentado a la Embajada de Israel apenas 2 años antes, y lo que es peor aún, el Estado argentino, independientemente de su voluntad o su buena predisposición o lo que fuera, algo que me permito dudar, ha sido señalado además y condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el responsable no solamente de la negligencia de la prevención para que no ocurra, sino del encubrimiento, por el cual incluso hay tramitación de causas judiciales con condenas firmes. Esta semana en Buenos Aires ha habido un foro muy importante del cual pude participar como diputado nacional y como miembro de la comunidad judía, en donde se emitieron declaraciones en contra del terrorismo, donde se señala la participación de Irán en estos
dos hechos y particularmente el de la AMIA. Y como digo siempre, hay que leer la vida democrática de la Argentina atravesada por esos dos atentados terroristas, lo que significó el memorándum de entendimiento con Irán, que pretendía ir de alguna manera, buscar o a someter a indagatoria a los acusados fuera del territorio argentino, lo cual era una rareza. Luego eso fue admitido como un error político, tanto por el ex canciller Timerman como por la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que habían avanzado con eso, en el sentido de buscar algún tipo de situación que destrabe lo que quedó empantanado el mismo día del atentado, es decir, no poder avanzar en la investigación criminal. Un hecho por el cual la Argentina condenó a la República Islámica de Irán en foros internacionales. Fue Néstor Kirchner quien en la Asamblea de la ONU adjudicó la autoría intelectual del atentado a Irán, pero que bueno, todavía sigue sin poder encontrar un camino de verdad y justicia. En relación a eso, en la Cámara de Diputados se está trabajando sobre la idea del juicio en ausencia. Las autoridades de la comunidad judía no están de acuerdo con ese mecanismo, pero de alguna manera, digamos que la dirigencia política, y yo creo igual que a nivel internacional hay mucha presión para que se concluya ese juicio con un juicio en ausencia, que sería una figura legal que no existe en la Argentina, de manera tal de que se pueda condenar a Irán como responsable de los atentados. Para hablar de este tema, vamos a invitar a una persona que conoce mucho y que acaba de publicar un libro que se llama 30 días, la trama del atentado a la AMIA. Acá lo pueden ver, de Alejandro Rúa. Alejandro Rúa participó en la secretaría que se encargaba de investigar el caso AMIA desde la época del gobierno de la Rúa, una secretaría en la que estuvo al frente de Nilda Garré, y después pasó por otro funcionario. Fue funcionario del Poder Ejecutivo hasta creo que el año 2006, si no me equivoco, en el ámbito del Ministerio de Justicia, investigando lo que había ocurrido en la AMIA. El libro narra día por día lo que se sabe que ocurrió en el mes de julio de 1994, con un montón de documentos provenientes de los sistemas de inteligencia, y cuenta qué sabía la Argentina antes del atentado y qué es lo que hizo Argentina y también otros países, porque también narra cuál ha sido la intervención, por ejemplo, de los servicios de inteligencia extranjeros y particularmente el de Israel en esos primeros minutos del atentado. Una charla que tengo muchas ganas de tener. Creo que es importante que sepamos qué es lo que sabemos que pasó realmente aquel 18 de julio, lamentable 18 de julio de 1994. Les pido que se queden a escuchar a Alejandro Rúa, que además fue abogado de Timerman y de Cristina Fernández en la causa por el memorándum con Irán, aquella causa de la cual el fiscal Nisman había acusado por traición a la patria a quien era por entonces presidenta de la Nación y a su canciller, ¿no? Héctor Timerman, que bueno, murió hace algunos años atrás con esta espina, ¿no? que le quedó, porque además hizo público su arrepentimiento respecto de lo que significó para él y tanto para la expresidenta como un error político. Nada, en segundos nada más, Alejandro Rúa con nosotros para hablar de AMIA, del atentado de la AMIA a su 30 aniversario. Bueno, ¿cómo andas, Alejandro? ¿Bien? Muy bien. Vamos a darle continuidad un poquito a lo que veníamos hablando fuera del aire. Estamos con Alejandro Rúa. ¿Cómo es que vos te llegás al tema AMIA? Yo era funcionario en la Oficina Anticorrupción, final del 2001, y ahí ya estaba funcionando una unidad, que es la unidad AMIA del Ministerio de Justicia, que estaba a cargo entonces de Nilda Garré. A Nilda Garré le hacen una operación de una denuncia falsa, bueno, terminan pidiéndole la renuncia. Entonces yo ingreso como secretario ejecutivo sobre el final del 2001 de esa unidad. Era un tiempo muy interesante porque había comenzado hace unos meses el juicio oral en el que se iba a juzgar a lo que se llamaba la conexión local, a Tejeldín y 4 o 5 policías bonaerenses a los que se había
se acusaba de haber cometido el atentado. Fue un tiempo interesante porque después del tiempo de Duhalde y con el gobierno de Kirchner, el juicio todavía seguía. Y hubo una voluntad muy, muy trascendente del gobierno de Kirchner de abrir los archivos, de colaborar con ese juicio, disponiendo que los agentes de inteligencia puedan ir a declarar sin ningún secreto. Y eso generó una apertura del caso y una transparencia que derribó esa operación que se llevó a juicio, que se determinó que era falsa. Ese juicio terminó en el 2004 con la absolución de todos los acusados, no solo por la falta de pruebas respecto de ellos, sino porque lo que se había presentado era una construcción armada, falsa, para darle solución al atentado a AMIA. Esa es la gravedad de lo que sucedió en el 2004. En ese proceso yo estuve muy involucrado. Trabajé para la apertura de los archivos, trabajé en unas unidades de relevación de información que se hacían para ir a la CIDE, a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Prefectura, para ver lo que había. Habían pasado ya 7, 8, 9, 10 años del atentado. O sea, lo que nosotros más hacíamos eran tareas de relevamiento de documentación, que es para mí donde más frutos se pueden sacar. Estuve 4 años ahí, me fui en el 2006. Años después, yo siempre, como no es usual que uno esté 4 años investigando un solo caso, entonces ese caso me quedó impregnado, entonces estuve atento a cualquier novedad. No, y también convengamos que el tema AMIA, el atentado de la AMIA, es una marca para la historia de la Argentina, sin duda, contemporánea, y más allá del hecho en sí, y de lo que, digamos, significa o no la posibilidad de llegar a la verdad y demás, ha marcado incluso el ritmo de la política general, ¿no? Si uno mira, yo siempre, este es un espacio en el que, bueno, por mi condición de judío, por mi condición de activista en la comunidad judía y como militante político, trato de narrar eso. Digo, bueno, del atentado a la embajada de Israel, pongamos, si quieren, hasta la muerte de Nisman, y yo creo que todavía seguimos, ¿no? Estamos en esta semana que se cumplen 30 años del atentado. El tema AMIA ha sido un tema muy relevante, ¿no? Para la democracia, ¿no? Si desde el 83 para acá. Fue un episodio en sí conmocionante para toda la sociedad. No hay una sola persona que yo recuerdo o que conozca que no se acuerde qué estaba haciendo ese día. Esos episodios suceden solamente cuando son conmocionantes para todos. Muy pocos episodios uno se acuerda qué estaba haciendo. Total. Las Torres Gemelas, algunos episodios. Este es uno de ellos, y fue a toda la comunidad. Y desde entonces, hubo un interés en que se haga justicia, que fue defraudándose con el transcurso del tiempo, y en esos 30 años que han pasado, nos hemos cansado de advertir irregularidades, complicidades, encubrimientos. Precisamente por eso a mí me interesó. Este libro es una... ¿A dónde lo muestro? ¿Ahí? ¿Se ve? Si lo muestro ahí, perfecto. Qué grande, ya estoy como para la tele, ¿no? ¿Vamos bien? 30 días, la trama del atentado a la AMIA. Pone el foco sobre el atentado. Yo no quise poner el foco sobre ya todas las irregularidades que sabemos. Lo que quise es explicar lo que para mí es cómo sucedió el atentado. Entonces, los hechos. Y del atentado, no de los encubrimientos, de las irregularidades, porque de ese caso se desprendieron tantas acusaciones. Tenés la conexión local, que fueron todos absueltos. Tenés el juicio de encubrimiento, que están condenados en exacto. segunda instancia, el juez, fiscales, jefe de inteligencia. Bueno, hubo condenados jefes policiales. Después tenés la denuncia de Nisman, que denuncia unos encubrimientos posteriores, que donde interviene también, se vincula con el caso. La investigación misma del atentado mismo. Y del atentado de la embajada, que tramita en la corte. Hubo después otros juicios, por ejemplo, a Tejeldín, después de la absolución en el 2004, volvieron a juzgarlo y hubo una segunda absolución, fue juzgado 2 veces. O sea, hay
muchos expedientes que se vinculan con el caso y mucha documentación en cada uno de esos expedientes. Voy a empezar al revés, ¿no? Vamos a empezar por la conclusión y después quiero que charlemos un poco sobre qué es lo que ocurrió. Sí. ¿Qué es lo que vos sabés que ocurrió? Sí. Y en virtud de eso también calculo que habrá algunas pistas para ver qué es lo que pasó después. Pero si yo te dijera mínimamente, o sea, si vos tuvieras que ponerle un título, bueno, le pusiste 30 días al libro, digo, pero ¿qué es el atentado de la AMIA para la Argentina? El atentado de la AMIA es como el de la embajada y como otros que en esa época se estaban en otros lugares del mundo, como hubo uno... El avión de Panam, en Panamá, el día 19 de julio. 19, después del atentado, unos ataques con coche bomba en Londres. 3 meses antes de AMIA, un intento de atentado también de la embajada de Israel en Tailandia que no se concretó solo porque el conductor suicida que llevaba el coche para hacerlo explotar tuvo un accidente de tránsito 3 cuadras antes y dejó la camioneta y se escapó y quedó la camioneta armada, que es la que muestra cómo podría haber estado también la que explotó aquí. El atentado del 93 en las Torres Gemelas también, obviamente antes de la del 2001, tuvo un atentado también con un coche bomba allí. Estos atentados se desplegaban en donde se podían desplegar a propósito de la extensión del conflicto en Medio Oriente que desbordaba ya el escenario. Recordemos también que para ese momento las autoridades israelíes y las autoridades de la OLP estaban en plenas negociaciones de paz, ¿no? Absolutamente. De hecho, ya habían sucedido los acuerdos de Oslo, y el 1 de julio, que empieza la crónica de este relato, ahora te voy a contar por qué empieza el 1 de julio. Ya lo abrí, estoy mirando, tiene croquis, todo, me encantó. Sí, claro. Ese día se concreta el regreso de Arafat a Gaza después de 25 años de exilio. El 1 de julio del 94 se concreta eso. Y a la vez estaba Rabin proyectando los acuerdos de paz con Jordania, que iban a darse unos días después del atentado. Exacto. Esas políticas de acuerdo de paz tenían, respecto de cada uno de los líderes que las llevaban, oposiciones fervientes dentro de su propio marco interno. Recordemos que a Rabin lo mataron un año después del atentado de AMIA. Y también tenían, más allá de la oposición en el marco interno de cada uno, una feroz oposición de otros actores en la zona, Siria, Irán, que se oponían a los acuerdos de paz, que de hecho los consideraban una traición. Bueno, entonces vos considerás, a ver si te interpreto bien, que hay una serie de atentados en la primera mitad de los años 90 que aparecen en el globo, producto, digamos, como una reacción ante los avances de los procesos de paz entre Israel y los palestinos. Tienden a obstaculizar ese proceso. Bueno, uno podría pensar que algo parecido, digamos, es medio forzado, pero hay algo que por lo menos en el ambiente donde yo me muevo y se analizan los hechos del 7 de octubre, sí, claro, del ataque de Hamas, sí, claro, también se dieron en los avances del proceso de paz y con países árabes, de Israel con países árabes, y de alguna manera estos atentados van en contra de esos procesos y al mismo tiempo alimentan posiciones no solamente fuera de Israel, sino también adentro, ¿no? Totalmente. Acá se había advertido y las alertas que llegaban a Argentina advertían que el conflicto había salido del teatro, ya podía ser en cualquier lugar. De hecho, ya había pasado, en julio del 94 ya había pasado el atentado en la embajada. Sí, claro, y había, marzo del 92. De marzo del 92. Y había las de que había habido un nuevo episodio, ahora voy a contar los dos, bien, que iban a generar una posibilidad de una nueva represalia concreta. Las personas que se sospechan que cometieron el atentado, que son un grupo muy reducido de personas, 5 o 6 personas, residían en Argentina alguna de ellas, otras residían en Brasil, en la zona de Triple Frontera, otras en San Pablo. Todos estaban para julio de 1994, buena parte de ellos identificados. La CIDE los tenía investigados. ¿Eran objetivos de la CIDE las personas que después vos
no sé, me dirás, más allá del proceso judicial, que fueron los que cometieron el atentado. Absolutamente. Y fueron los que cometieron también el atentado a la embajada. Por eso los tenían identificados, porque los tenían investigados por haber hecho el primero y habían recibido alertas provenientes mayoritariamente de Israel de que por otro episodio que sucedía en el Líbano podían volver a atacar. Ok. Ahora entonces nos vamos a ir metiendo acá. Te voy anticipando que vamos a hablar también del sistema de inteligencia argentino, pero sí, claro, vamos primero por acá, porque acá también se habla de eso. Leí un poquito, también leí la nota que escribiste en Página 2 estos días. Claro. Y la vuelta de la CIDE como concepto, que está bueno, quiero discutirlo con vos en un rato. ¿Qué sabemos entonces? Porque entiendo que vos decís 30 días empieza el primero, o sea, vamos a hablar de julio de 1994. ¿Qué pasó? Los 30 días son del 1 hasta el 30 de julio de 1994, atravesando el desgraciado día del 18. El 1 de julio de 1994 empieza lo que se sabe del despliegue del grupo operativo que comete el atentado. Hay una persona que hoy sabemos que es libanés, por entonces se presentaba con un documento colombiano, por entonces se llamaba José Salman El Reda, ahora sabemos que tampoco ese es su nombre, pero yo lo sigo llamando El Reda, que es el modo en que se lo llamaba por esos días. El Reda es la persona a la que está hace 5 o 6 años viviendo en Buenos Aires y en Triple Frontera, está casado con una mujer que es integrante de una familia de la comunidad sirio-libanesa de Floresta, asidua concurrente y parte importante del entorno del Sheikh Rabbani, que era el jefe de esa mezquita, el director de esa mezquita, y unos meses antes del atentado ya era un funcionario iraní porque había sido designado consejero cultural de la Embajada de Irán en la Argentina. La mezquita de Floresta. Rabbani, ¿no? Rabbani. La mezquita de Floresta, Rabbani, la familia Saín, con la que estaban casados 2 hermanos El Reda, estaban casados con 2 integrantes de la familia Saín. Así como otras familias que participaban de esa mezquita, de las actividades de esa mezquita, eran objeto de un detallado seguimiento por la CIDE, porque sospechaban que en ese entorno estaban estos mismos integrantes que habían cometido el primer atentado. La CIDE hacía seguimiento sobre estas personas. Fotografías, dónde vivían, los domicilios. Lo que vulgarmente se dice, lo caminaban. Específicamente a Rabbani y a este grupo, a la Saín, a otra familia Assad, de la que... ¿Desde cuándo eso? Desde antes del atentado a Rabbani, desde su ingreso a la Argentina en el 83, después del atentado en la embajada, definitivamente como un blanco señalado de que habían sido ellos. Siempre tuvieron como objetivo de que el atentado a la embajada lo habían cometido este grupo y los fueron siguiendo periódicamente. Les sacaban fotos, les revisaban los tachos de basura para ver si estaban las... Porque ahí lo que sacaban eran, por ejemplo, las facturas del teléfono. Bueno, ¿qué número de teléfono es ese? Bueno, lo que hace la inteligencia. Sí. Lo que hace la inteligencia respecto de cualquier blanco... Reunir información de cualquier manera y luego procesarla y analizarla, ¿no? Más adelante comenzaron a solicitar al Mossad otros medios técnicos distintos. Aparatos para escuchar conversaciones a distancias, no intervención del teléfono, sino conversaciones de afuera de la casa. Sí. Aparatos para intervenir teléfonos, no desde la central de teléfono, sino desde los postes, de los cableados. Sí. Traductores de Farsi, porque se sostenía desde Israel que el atentado a la embajada había sido la respuesta a un asesinato del secretario general del Hezbollah, Abbas al-Musawi, en febrero del 92. Eso había generado, eso había sido
unos disparos de helicóptero con proyectiles a una caravana de coches donde iba el secretario general, 13 personas más, su mujer, su hijo, los mataron a todos. Eso había generado una efervescencia muy grande en el Líbano y las amenazas de que el frente se había extendido a cualquier lugar del mundo y que iban a atacar en cualquier lugar. Ahora, entonces vos decís que el atentado de la Embajada de Israel es un atentado que se programa en un mes. No sé si se programa en un mes, se concreta en un mes. Quizás se programa, si ya lo tenían... Sí, me parece, digo, yo creo que hay, esto es opinable, ¿no? No es una certeza, pero producto, digo, a veces se generan las condiciones para que, como en cualquier cosa, ante la eventualidad uno detecta blanco fácil, o sea, que vos decís, Irán tenía un despliegue, bueno, Hezbollah, en el mundo, y ante un hecho concreto que fue el asesinato de un dirigente, la primera respuesta fue el atentado a la Embajada de Israel en Argentina. Esa es la hipótesis que se enunció apenas sucedido y que se sostuvo fundadamente y que llevó, en el 93, ya era la hipótesis oficial, casi, cuento también en el libro. El diario Clarín había difundido los informes finales de un trabajo conjunto entre Tel Aviv, Washington y Buenos Aires que referían exactamente eso. Exactamente esto. ¿Esos documentos eran secretos? Secretos. Pero se difundieron en el diario Clarín a doble página. Desde entonces, este grupo se volvió un objetivo mucho más intensamente controlado. Cuando en fin de mayo del 94 se produce el secuestro de un dirigente integrista libanés, Mustafa Dirani. A él se lo acusaba de haber participado en el secuestro de Ron Arad, un piloto de las fuerzas israelí que fue eyectado de su avión y que fue secuestrado y que hasta uno está desaparecido. Se lo responsabilizaba a Mustafa Dirani de haber sido él el que lo entregó, y entonces lo secuestraron. Estuvo 10 años secuestrado en Israel. Pero el secuestro fue en este momento y generó las alertas de que, así como había pasado con Musawi 2 años antes, iba a volver a suceder una nueva represalia respecto de esto. Es interesante lo que decís, ¿no? Es decir, la Argentina desde el 92 tiene las alertas, digamos, en los objetivos de alguna manera iraníes, porque después de ser víctima de ese atentado, y hay una tarea de coordinación, se elabora una hipótesis, se establece Hezbollah como el autor material, por supuesto con la planificación o el soporte de Irán por detrás, y en mayo del 94, es decir, a 2 meses, mejor dicho. Bueno, el 29 de mayo sucedió esto. Menos de 2 meses del atentado de la AMIA, la Argentina estaba recontra advertida de que podía haber un atentado terrorista en la Argentina con mayor probabilidad, porque uno lo pone y lo pondera en su sistema de amenaza, a un objetivo de la comunidad judía. Unos días después, los cables advierten un nuevo episodio, un ataque israelí a lo que se identificó como un campamento de Hezbollah, que había generado decenas de muertos, y que entonces iba a suceder una respuesta. Empiezan desde ahí, unos días después, por pedido de Mossad, sí, sin orden judicial, que lo podía hacer entonces la CIDE, intervino los teléfonos de la Embajada de Irán en Argentina y de la Consejería Cultural de Rabani. A Rabani. Eso está todo documentado. Todo documentado y todo contado. Eso vamos contando estos episodios. Empiezan a recibir... Me lo voy a comer el libro. Empiezan a recibir alertas concretas. Un alto jefe de Hezbollah dice: nosotros ya tenemos varios Nureldin. Nureldin es la persona que la inteligencia israelí identifica como el que se inmoló en la embajada. Tenemos muchos Nureldin dispuestos a volver a atacar. Esperen a julio.
cuando suceda van a saber a qué nos estábamos refiriendo. Israel no va a saber dónde los atacamos. Todas estas referencias llegaban en alertas a Buenos Aires. A la CIDE. A la CIDE, claramente. Vía Cancillería. A la CIDE de Anzorregui. No, ¿quién es? A la CIDE de Anzorregui. Vía Cancillería. Vía los servicios directamente. Pero vía eso está documentado, no son conversaciones informales en un bar, porque en la inteligencia también sucede eso, ¿no? Es decir, muchas veces la información no está escrita en ningún lado. O sea, había cables del Mossad advirtiendo... Y cables de Cancillería advirtiendo la situación. Que en julio podía haber un atentado. Y esto es un fax, ¿no? Es no es un fax, es un cable. Es un cablegrama de la Cancillería. Está dirigido. Somos muy chicos nosotros, no conocemos esta tecnología. Claro, es eso, es un cablegrama. Igual le decís fax a los chicos, no saben qué es. Claro, es lo mismo. Pero bueno, acá transmiten, y es transmitido desde la Cancillería a la Presidencia de la Nación, dirigido directamente a la CIDE, sobre un atentado en Buenos Aires, y que cuentan que las... Qué bruto, no sabía nada de esto yo. Bueno, el sentido del libro fue contar... El cable este que me está mostrando acá es del 31 de mayo, ¿sí? Bueno, un mes y medio antes del atentado. Ese es a propósito del ataque del 29, del secuestro de Dirani. Y el libro lo tenés contado día por día. Es que el libro se llama 30 días porque cuenta una crónica que va contando día por día lo que va sucediendo hasta que se comete el atentado, y 10 días después de la comisión hasta el 30, que ahí termina, porque es el día en que se concreta la primera imputación judicial a una persona que se le atribuye el atentado. Entiendo. Y sirve también porque, más allá de lo que muestra lo que pasó durante los 18 días, los 10 días posteriores tienen dos cualidades para mí, que es la primera, que era la que me interesaba contar. Vino un equipo de expertos de Israel después del atentado, el día siguiente. El trabajo de ese equipo fue impresionante. El modo en que, no porque tienen una experiencia que nosotros no teníamos, claramente. Eso demostró. Llegaron a la escena, la dividieron con las fuerzas policiales argentinas, desplegaron sus conocimientos y, más allá de rescatar todos los cuerpos que rescataron, encontraron el motor de la camioneta, encontraron los restos del inmolado, definieron cómo había sido, de un modo que es el que hasta hoy sabemos. Todo lo que sabemos de cómo sucedió el atentado, lo sabemos en estos 10 días. Sí. Y eso es algo que también contribuye a lo que yo quería contar, que es, como te digo, poner el foco en el atentado en sí. Y es eso, como lo advertiste recién, una crónica que va contando día por día lo que pasó. Claro, es cierto, está bueno esto que haces, porque bueno, yo de hecho hoy llegué unos minutos tarde porque vengo de un foro, digamos, internacional de lucha contra el terrorismo a 30 años, ¿no? Y se dice muy poco de esto. O sea, se describen poco los hechos, ¿no? Hay como una suerte de aprovechamiento político del atentado en diversos espacios, ¿no? Es decir, a los que les sirven para acusar a Irán, digo, más allá de que la Argentina definió además políticamente, porque judicialmente no lo pudo hacer, pero con pruebas que vienen, seguramente muchos están acá, de que Irán estaba detrás del atentado. ¿Vos creés que Irán estaba detrás del atentado? Es la supuesta, es la sospecha que hay desde el comienzo. Hay un cable de la embajada de Estados Unidos en Argentina de 6 semanas habían pasado el atentado. Y dice así: la intervención iraní se supone desde el primer día, las autoridades argentinas han sido ineficientes en poder acreditar cualquier participación de cualquier persona en el atentado. Puede haber actuado de buena fe. En el año 92, a propósito del atentado del 92, fracasaron totalmente. Hoy, a 6 semanas del atentado, respecto del 94, también han fracasado. Digamos que estaba decretado ya el fracaso, porque si vos lo que no hiciste en estos 30 días y lo que no pudiste hacer en esa semana, difícilmente lo puedas inventar después, ¿no? Respecto de la participación que se atribuye a Irán. Desde siempre,
las sospechas son de esa participación. Los informes alertaban sobre esta cuestión. Irán financia a otros grupos Hezbollah, por ejemplo, para no participar. Ok, mediante proxies, lo que se dice en el mundo de la inteligencia. Pero la dificultad que han tenido las investigaciones argentinas es que hemos tratado de involucrarlos en el terreno a los iraníes. Y eso es algo que siempre se ha mostrado construido. Artificialmente, decís. Delictivamente, directamente. Falsamente. Esa voluntad de la Argentina, voy a decir entre comillas, de querer probar que Irán había participado del atentado, pero finalmente operó, en el terreno, como parte operativa, finalmente atentas contra el esclarecimiento del caso. Claro, porque presenta soluciones falsas, y cuando se derriba una solución falsa, parece como que estás diciendo no fueron. Exacto. Y esa es la problemática, porque por eso es muy interesante lo que decís vos por un tema de aproximación a la investigación criminal de los hechos de terrorismo, digamos, ¿no? Y es algo que también yo señalo mucho en relación a lo que fue el intento de magnicidio contra Cristina, que digo, una investigación que pretende llegar a la autoría intelectual de un acto terrorista no puede instruirse como si fuese un delito común. Claro. ¿Por qué no se puede instruir como un delito común? Porque es muy difícil probar a través de los mecanismos que vos probás una incitación para la comisión de un delito común, no sé, un homicidio común que un tercero le pida a un sicario que haga una tarea. O sea, es muy difícil, como te pasa también en el delito complejo, como te pasa en el narcotráfico. ¿Cómo haces vos para probar la estructura económica y financiera de las bandas que operan en Rosario? Y es difícil. ¿Cómo tenés que hacer? Y necesitas otras herramientas, necesitas otra doctrina. Entonces, forzar de alguna manera la presencia de iraníes acá, finalmente, es como pegarse un tiro en los pies. Mira, la segunda cuestión, cuando yo estaba contando esto de estos 12 días posteriores al atentado, porque me sirven para explicar el atentado, en esos días otra cosa que se genera es, y está documentado también allí, la primera operación de inteligencia con destino a dar una solución falsa del caso, sí, atribuyendo la responsabilidad a 4 iraníes que no tuvieron nada que ver con el atentado. Esto es, hay 10 días antes del atentado, una semana antes del atentado, en Venezuela, un ciudadano iraní se presenta ante las autoridades y dice: quiero asilo político, soy un reparador de televisores en Irán, me escapé con mi familia porque soy perseguido, porque allá lo que hago es trabajar sobre los reproductores de televisión para poder permitir captar la señal de CNN, que allá está prohibido, me torturaron. Por una posición política más pro-occidental. Quiero ir a Estados Unidos, sí, porque allá hay en San Francisco hay una gran comunidad iraní, donde quiero trabajar arreglando televisores. En Venezuela podían tenerlo bajo el régimen de suspensión de derechos que había por entonces en Venezuela, 10 días detenidos. Entonces lo tienen 10 días en la CIDE venezolana, que se llama DICIP. Sí. Que es un servicio importante en Venezuela. Ya como acá, en los nuestros, quiero decir, es el servicio de inteligencia. Desde el 11 lo podía tener detenido hasta el 20. El 18 explota la AMIA. El 18 el señor dice: no soy un reparador de televisores, soy un alto funcionario de la inteligencia iraní. Y sé... ¿Qué pasó ahí? Y sé que si A, B, C, D y E, 5 personas a las que nombra, identifica, estuvieron en Argentina, si son estos funcionarios de la embajada estuvieron, no los dejen salir porque fueron ellos. ¿Conocemos el nombre de esa persona? Los que dio
los conocemos, Ok. inexistentes. Pide que le manden de Buenos Aires, los puedo reconocer, dice. Pide que le manden de Buenos Aires fotos. De los funcionarios acreditados en la embajada iraní. Se los mandan de acá, fotos. Como una lista de reconocimiento. Fotos y nombres. Entonces al otro día, en vez de nombrar a estos 5 que había nombrado, dice, son estos, y nombra 4. Y esa es la... Ajá. Y dice, si estuvieron en Argentina, fueron ellos. La CIDE entonces informa, este funcionario. No informa que hace como 1 año o 2 años que no están más en Buenos Aires. Ok. Estas 4 personas son las primeras. Después, son las 4 primeras capturas de iraníes que se dictan. Quería ir a Estados Unidos, lo interroga, va el juez Galeano y lo interroga allá, lo interroga la CIA y no le dan el asilo. Se va a Venezuela, entonces, se va de Venezuela, Sí. esos días se va a Ecuador. Una semana después vuelve a comunicarse con la embajada argentina en Ecuador y dice, va a haber un nuevo atentado en Brasil ahora. Y con esto van a poder corroborar que yo... No mentía. No mentía, no lo hubo, pero además la embajada argentina en Ecuador dice, este señor le dijo una cosa a un juez, le dijo una cosa a usted. Desde Londres dijeron, no le crean nada, lo interrogamos, no puede dar ninguna explicación teniendo semejante cargo, no sabe un montón de cosas, un fabulador. Ok. Pero además un fabulador que había dicho 5 primeros, 4 después. Y esas son las primeras órdenes de captura que se libran respecto de iraníes en el caso. Estuvieron 10 años vigentes. Fue el primer señalamiento de iraníes. Ajá. Y generaron las primeras... se dictó el procesamiento de Tejeldín y las capturas de estos funcionarios. Eso es una operación falsa a todas luces. Acreditadamente falsa. Pero eso muestra que a los 3 días del atentado sucedía esto. Bueno, a ver, la experiencia de gestión que me dice a mí, que cuando vos tenés un hecho de conmoción, la política lo que quiere es un culpable. Absolutamente. Un detenido. Un homicidio tenés que detener a alguien. O sea, el canciller Di Tella, se cuenta también, refería constantemente, estamos hablando de las primeras semanas después del atentado. Había habido muchas presiones y decían, nos están presionando para que condenemos sin pruebas, nosotros no lo vamos a hacer, vamos a estar a lo que diga el juez. Y el juez hizo esto. Volviendo acá a los hechos, vos decís, bueno, vinieron los israelíes, nos marcaron mínimamente cómo trabajar sobre la escena del crimen, establecieron además una hipótesis de trabajo. Sí. ¿Cómo siguieron esos días, digamos, después del atentado? Vos decís, bueno, el Estado argentino sintió la presión. Sin duda. También es cierto, ¿no?, que ya habían empezado a aparecer algunas hipótesis. Creo que, bueno, la Nata hizo popular también la hipótesis de que en realidad no era Irán, que podía ser Siria, claro. Y que tenía más que ver con los vínculos del presidente Menem en aquel momento. Eso se muestra también, porque eso es el cuadro de la época. Ha habido muchas referencias que dan cuenta de el alineamiento del presidente Menem. Lo explicó quien era entonces su canciller, que era Cavallo. Cavallo era. El primer canciller de Menem. Sí, es verdad. Antes de ser ministro de Economía, claro, era Cavallo, cierto. Él contó que cuando ni bien asumieron, tuvo una instrucción de Menem de solucionar 3 cuestiones. Los vínculos con Londres, dejando afuera Malvinas, la relación con Estados Unidos y la relación con Israel. Quería modificar lo que hasta ese momento estaba, la política que se tenía hasta ese momento. Sí.
Entonces, Sí, refiere... en la época de Alfonsín había una relación conflictiva con Estados Unidos, ¿no? Y era también también estaba la Guerra Fría, estaba el bloque de movimientos no alineados, era Exacto. otro mundo. Los no alineados, bueno, que Alfonsín coqueteaba, ¿no? Era otro mundo. Entonces, y que para eso, Cavallo, en el Departamento de Estados Unidos, le dijeron que una cuestión que afectaba a los 3 vínculos que querían restablecer era el mantenimiento del Plan Cóndor, que era del Plan Cóndor, no el de la dictadura, sino el que estaban teniendo con el misil Cóndor. Exacto. Y eso se desafectó. Le interesaba a Londres porque tenía sospechas de que el desarrollo de esa tecnología pudiera ser utilizada en Malvinas. Le interesaba a Estados Unidos y le interesaba a Israel por el modo en que se llevaban esos misiles o se podían llevar esos misiles a Medio Oriente. Uh-huh. Entonces decidieron desafectarlo. Sí, suspendieron ese plan. Suspendieron. Así como suspendieron otros compromisos de aprovisionamiento nuclear con Medio Oriente. Irán, entre otros. Sí. Refieren también los testimonios la campaña presidencial de Menem de recaudación de fondos y los fondos que se le dieron. Entonces, estos son cuestiones que existieron en la realidad. Yo no puedo sostener que esto ha sido motivado por esa situación. Entonces, tampoco entiendo que la pista siria y la pista iraní sean tan contradictorias. No solo contradictorias, porque se definen a propósito de la nacionalidad de una persona, por ejemplo. La pista siria se llama así porque hay una persona argentina de origen sirio-libanés, que es Alberto Jacinto Canora Edul, que aparece vinculado, se cuenta allí, con el episodio en que se entrega la camioneta. Exacto. Y es objeto entonces de una investigación que se obtura a los pocos días porque hay una cuestión de su padre, que es amigo del presidente Menem, exacto, en Casa Rosada, que va a pedir por su hijo y consigue que esa línea se desactive. Pero esa línea no tiene por qué llevar a Siria. Te entiendo, perfecto. Por eso no es contradictoria con la otra. No, porque son personas de la comunidad sirio-libanesa vinculadas a Rabani, a Monjo, que es el jefe de Tejeldín, a Estos Elreda. Esa es parte de la misma historia, no es otra historia, pero precisamente al obturarla se obturó también la historia, no la pista siria, sino... Entonces, ¿cómo iluminamos esto? ¿Qué pasó ese día? Digamos que, exacto, lo que hiciste, apagaste un foquito. Es que la investigación del atentado muestra todos los foquitos que se fueron apagando cada vez que iluminaba cualquier episodio doméstico que no tiene que ver con el atentado, pero que, por ejemplo... Sí, que podía revelar otra cosa que al gobierno no le interesaba. Al gobierno o a la policía. Llegan a Monjo, que se sospecha que participó en la entrega de la camioneta. El foquito se pone sobre los vínculos de Monjo y la Policía Federal. Bueno, apaguemos el foquito. No por el atentado. Por las dudas. Porque iluminamos otra situación. Bueno, pero eso pasa mucho, ¿no? Siempre. Si uno lo ve, insisto, con el paralelismo, porque me parece importante ubicar acontecimientos que pueden ser caracterizados como hechos terroristas, ¿no? En la Argentina. Digo, si vos, el miedo, además, muchas veces de un proceso investigativo que requiere de una recolección rápida, ágil, de mucha información, de que no permite el adulteramiento, es que en el secuestro de un elemento, vamos a suponer hoy un teléfono celular, aparezcan otras cosas no necesariamente vinculadas a la causa, y además la desconfianza que hay en el sistema de que esas otras cosas que no están vinculadas no sean utilizadas con otros fines, ¿no? Absolutamente. Bueno, acá entonces, hay algo de eso, ¿no? Con la Policía Federal. Muchísimo. De hecho, el informe de Mossad del 2022 sobre el atentado refiere sobre estas personas, Canora Edul, Tejeldín, dice directamente, no hubo ningún argentino involucrado. Todas estas personas que podían haber aportado tal cosa, o incluso haber hecho un llamado. No, aparte es de las conclusiones más fuertes de ese informe, ¿no? Claro, sin duda. Porque chicos, la conexión local, todo eso... Es que la conexión local
son los que lo hicieron, estaban hace 5 o 6 años aquí, no necesitaban un argentino. El Reda estaba desde el 80, fin de los 80 en Buenos Aires. Había estado 5 o 6 años aquí, era la conexión local, ya él. Precisamente la hipótesis es esa. Instalan como célula dormiente conexiones locales. No, después no necesitan un argentino para que les dé una camioneta. Entiendo. Involucrarlo. Entiendo. Increíble lo que pasó el tiempo, ya me están pidiendo que terminemos, no vamos a terminar, no vamos a hacerles tanto caso, tenemos un par de cosas más, total, no, estamos por un canal personal, pero bueno, son nuestros tiempos, eso quiere decir que debemos andar en los 40 minutos ya de charla por ahí, ¿no? Bueno, vamos, igual vamos a avanzar un poquito más, porque estoy fascinado con esta charla y probablemente después de leer el libro te tenga que someter a un segundo interrogatorio. Lo seguimos hablando. Digo, bueno, vos te centrás en eso, después viene todo el desarrollo que vos ahí nos mostrás una puntita, es decir, por temor, por inoperancia, por presión, se empiezan a dar respuestas que te alejan de la verdad y generan todo el quilombo que generan hoy, y que, insisto, tienen coletazos en la vida política y social de la Argentina, que hoy, 2024, todavía siguen operando sobre la realidad y definen posiciones, etc. Si vos tuvieras que evaluar entonces, digo, el trabajo del Estado argentino en sus diversas agencias, ¿dónde está el Estado argentino fue, hace un mes se le informó la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso es, ya no excede cualquier opinión. Eso es una condena definitiva, firme, que dice que el Estado argentino fue, respecto de AMIA, responsable por no haber prevenido debidamente el atentado, pese a las alertas que tenía y los seguimientos que tenía del grupo al que atribuye haber hecho el anterior atentado, y por eso es responsable de la afectación a la vida de las 85 personas que murieron y de la afectación a la integridad de todos los lesionados. Después es responsable, después del atentado, de haberlo encubierto deliberadamente en la primera década, y después de no haber desplegado una investigación eficiente respecto del atentado que permita superar la información de inteligencia y traducirla en pruebas posibles de llevar una... evaluadas una causa judicial. Para llegar a una sentencia judicial definitiva. Y tampoco investigó correctamente el encubrimiento, la doble investigación. Exacto. Está pendiente todavía. O sea que la Corte Interamericana condena a Argentina por 3 cosas. Sí. No haber prevenido un atentado del cual tenía suficientes alertas, haber participado interesadamente en el encubrimiento y, por último, no haber investigado ni haber generado nueva información, ni siquiera haber podido investigar el encubrimiento anterior. Totalmente. Por parte del Estado. Y le impone superar todos los obstáculos de hecho y de derecho para iniciar una investigación diligente y exhaustiva para llegar a la verdad del caso. Esto es lo que se le reclama. Por eso, cuando en respuesta de eso se promueve como posibilidad la posibilidad de juicio en ausencia. Eso te iba a preguntar exactamente por eso. Nosotros necesitamos una investigación, no un juicio. El juicio es después de la investigación. Nosotros estamos con una investigación defectuosa. Y te hago una pregunta, yo tengo una opinión. ¿Por qué crees vos? De hecho, es parte de la agenda de la Cámara de Diputados, es bastante pluripartidaria. ¿Por qué crees vos que volvió en la agenda la idea de retomar el juicio en ausencia, cuando además las autoridades que hoy representan a la principal víctima, que es la AMIA, más allá de los familiares, es decir, como institucionalmente hablando, no están a favor, ¿no? Yo vengo de algunas conversaciones políticas en estos días donde algunos diputados, algunas diputadas presentan como... De hecho, Martín Menem en un foro recientemente hizo mención al tema, la idea de que el juicio en ausencia podría ser una solución para agregar prueba a la causa y demás. El juicio en ausencia parece ser, en mi opinión,
una solución fácil que no soluciona. Lo mismo que la acusación a los iraníes al comienzo del atentado. Porque imagínate, yo te conté hace un rato que hubo un juicio que duró 4 años, donde durante 10 años hubo 10 años, 15 personas detenidas, acusadas. 10 años después, en un juicio de la ley público, se anuló todo por la actuación de sus defensores, por la posibilidad de contradecirlo. Si esas personas hubieran sido juzgadas en un juicio en ausencia, hoy serían los culpables del atentado. Porque un juicio en ausencia es la ausencia de juicio, es precisamente la ausencia de juicio. Nosotros, nuestra tradición constitucional demanda la presencia de la persona, no el juicio en ausencia, y demanda que esa persona sea personalmente impuesta de los hechos, de los cargos, de las pruebas, para que pueda defenderse y en ese contradictorio surja la verdad, no porque la sabe alguien de antemano. No solamente como una garantía para el imputado, sino también porque es el mecanismo para obtener un resultado. Es una garantía del proceso. Exacto. No, es una garantía, porque las garantías en el procedimiento son eso. Lo que pasa es que se ideologizó la idea de la garantía, ¿no? Claro. La garantía se pone como si fuesen los derechos de los acusados. La garantía es el modo en que se garantiza el proceso, es como un protocolo científico. Sí, total. Quiero hacer una vacuna, tengo que hacerlo siguiendo este protocolo. Si yo ya pongo el resultado final y digo la vacuna va a ser esta y no sigo ningún protocolo, voy a hacer una porquería. Y del mismo modo, si no resguardo la garantía del protocolo procedimental que impone esto que yo te digo como una garantía en nuestro sistema. Hay otras sociedades que piensan distinto y que lo elaboran históricamente de otra manera. Y no hay inconveniente, no es que es un único modo para todo el mundo. ¿Vos no creés que entonces esto es parte de no responde tanto a un interés de la sociedad argentina, sino más bien de un interés de algún sector de la comunidad internacional, de manera tal de que haya una decisión judicial que confirme la participación de Irán en el hecho? Pero también para las autoridades argentinas puede ser de interés sacarse el tema de encima. O sea, vos ves esto más como... Porque bueno, no sé, la Corte Suprema hace una década dijo que el caso ya era cosa juzgada. Lorenzetti. Bueno, pero vamos a suponer una cosa, ¿no? Te voy a poner una polémica porque vos defendiste a Cristina. Dame 10 minutitos más, por favor, dame 10 minutitos más. Vos fuiste abogado por el tema, se ríen ahí los muchachos. Vos fuiste abogado de Timerman de Cristina por el tema del memorándum. El memorándum no es también una diagonal, digamos, para establecer un nuevo criterio, digamos, es una... Mirá cómo lo entiendo yo. Desde el 94 hasta hoy se dictaron 19 órdenes de captura respecto de ciudadanos iraníes. 19. 11 fueron dejadas sin efecto por la propia autoridad que dijo no. Sí, no. 8 se mantienen, una persona está muerta, se mantienen 7, 5 con alerta roja. Sí. Todas, el único destino que tienen es poner al imputado ante el juez, sí, porque si no puede avanzar el proceso. Está en este sentido en un punto muerto desde el 94. Nunca se pudo concretar ninguna. Argentina, precisamente para las capturas, oponía los reparos constitucionales al juicio en ausencia. Para eso, bueno, tráiganmelos, porque yo no lo puedo juzgar en ausencia. En Irán, como en otros lugares del mundo, no entregan a sus nacionales. No lo entregan a Brasil, no entregan a sus nacionales por cualquier hecho. Sí, así haya sido. Por cualquier hecho y los pida quien lo pida. A los iraníes no los entregamos, a los brasileros no los entregamos. Ese problema demanda una solución. Para Argentina, la solución era que el juez fuera a Irán. Los pone frente a él y avanza. Irán, en un acuerdo, Irán pedía sus cosas para dar lo que Argentina quería. Irán pedía, no, ustedes no tienen nada, hagamos una comisión de expertos que revisen su prueba. Argentina concedió eso para obtener lo que quería. Y lo que concedió es inconstitucional. Así lo estableció la justicia y se terminó la discusión. Entonces, lo que nosotros además de uno que podría considerar o ponderar si fue un acierto o un error político de parte del gobierno en aquel momento. De hecho, los dos protagonistas argentinos, Timerman y Cristina, se arrepintieron de haberlo hecho.
Pero lo han dicho. No, por eso se arrepintieron públicamente. Está escrito, lo ha dicho por las públicamente. consecuencias que tuvo. No por la motivación. Por las consecuencias que tuvo respecto de ellos. Sí. Desde ya. Pero lo que quiero decir es que Sí, respecto de ellos y de la Argentina también. Era ¿no? un modo, y de ellos también, era un modo de superar el estancamiento. que estamos desde el 94, porque mira, el memorándum es del 2013, Sí. se terminó. Y estamos 11 años después, como 30 años atrás. No podemos conseguir poner a un ciudadano iraní ante el juez. Con el agregado que además el memorándum constituye, además, un elemento para la chicana política, para la persecución política. Sí. ¿No? Sí, porque se sigue mencionando, ¿no? Y Es sobre decir, todo sobre el episodio tan desgraciado de la muerte de Kahneman. Eso sí. consolidó el problema. Exacto. Consolidó el problema para siempre. Para siempre, exacto. Por eso, esa posibilidad nadie más la va a explorar, aunque pueda ser... Aunque hubiese sido un camino. Aunque hubiera sido un posible camino para el futuro. Que uno Sí, diga, sí, mirá, sí. no te puedo dar la comisión, pero ¿qué te puedo dar? No, nunca más se va a explorar. Ese es el problema. Por el juicio en ausencia es un modo de ahora ver cómo lo hacemos. Bueno, ya que no los puedo traer, juzguémonos en ausencia. El problema es Hay como una especie, yo lo que siento con el juicio en ausencia, te lo digo de verdad, y también lo veo en el fallo de casación, fue. Maíquez. Sí. El voto de Maíquez es. El voto de Maíquez que acusa, ¿no?, a Irán. Digo, me da la sensación de que tiene que más que ver como una respuesta de carácter geopolítico Sin duda. que un tema estrictamente procesal, ¿no? Sin duda. Y es también por lo mismo, y termino con esto, así pueden echarme, nosotros insistimos en que hay un motivo por el que Irán nos ataca a nosotros, Sí. que es que incumplimos los contratos de aprovisionamiento nuclear. Eso todavía lo informa la CIDE en el 2003, lo llama el porqué ¿Con del Dualde todavía o con Kirchner? con Dualde. Eso, digamos, es toma en la CIDE, ¿no? Toma en la CIDE. Es que es lo último que hay, más o menos, ¿no? Claro. El caso AMIA se produjo ahí. Claro, y también ahí se consolidó la acusación a los iraníes que reemplazó la falsa estos días. Se reemplazó un arrepentido por otro arrepentido que en vez de señalar a estos cuatro, señala a otros. Ese señalamiento se funda lo llaman el porqué del común. ¿Por qué? Porque incumplimos los acuerdos nucleares. Ahora, O sea, hay un componente de la acción argentina entonces en el atentado. en la acusación. En la realidad está debatido que eso sea Ok, así. eso es en la acusación. Porque la acusación sostiene eso, y Maíquez lo sostiene expresamente, con las mismas palabras, el porqué del cómo. El tema es que, por ejemplo, el delegado de la CIA en Argentina dijo de esto, preguntado sobre esto: me parece una especulación posterior. Parece que uno ve un problema y mira, había este Encuentra problema. los argumentos para... El embajador argentino, destacado por décadas en la Organización Internacional de Energía Atómica, Grossi, Sí. interrogado por Bonadío en la causa del memorándum, le Sí. preguntaron por esto y él dice: para mí es una especulación posterior. Nunca lo vi, él, experto en la materia, Temas dice, nucleares, sí. nunca lo vi analizado en ningún ámbito serio. Entonces, esos testimonios no pueden ser desconsiderados. No digo que definan la verdad, No, está bien, pero pone en discusión... ponen en discusión. Eso. Algo que no puede ser dado como una verdad revelada, incontrastable. La última, y ahora te prometo que sí te libero, hasta nuevo aviso cuando te convoque para tomar un café fuera de cámara y charlemos un poco de tu libro. Estos días publicaste una nota en página 12 haciendo referencia a la reforma del sistema de inteligencia argentino, poniendo un poco de énfasis en su renombramiento como CIDE, ¿no? Sí, Como la es eso. Secretaría de Inteligencia del Estado argentino. No analicé, no soy especialista en el sistema de inteligencia como para saber si es bueno o malo las reformas. A mí lo que me parece inaceptable es volverla a llamar CIDE. CIDE dejó de ser en la alianza. Después del gobierno menemista se llamó CI, después se llamó AFI. Volver a llamar CIDE es para mí igual que si la policía secreta de Alemania se volviera a llamar Gestapo. La CIDE está... El nombre CIDE de ese organismo está vinculado a la peor historia argentina. Participaban en Orleti, en el secuestro, en la tortura, desaparición de montones de personas,
Esos mismos represores de Orletti fueron los primeros agentes de la CIDE en llegar al lugar sobre los escombros de Amia. La CIDE participó en los tormentos de Orletti y en la desaparición de personas. Participó en la falta de prevención y es condenado el Estado argentino por la falta de prevención del atentado que hizo la CIDE. La CIDE participó del encubrimiento del atentado porque es condenado a la Argentina. Es inadmisible ponerle CIDE hoy, 20 años después, 2 días antes del atentado en la AMIA. Es una provocación del pasado y del odio, que debe ser repudiada. Y que yo la repudio, por eso escribí esa nota. Si la sociedad lo tolera, como tantas otras cosas, tendremos a la CIDE, pero me parece repudiable. Ni hablar de que se hace por decreto y no en el marco de un consenso político y dirigencial sobre qué debería ser del sistema de inteligencia argentino, ¿no? Sí, sobre eso no sé, pero sobre esto sí sé. Sobre el nombre, el nombre es inadmisible. Alejandro, gracias por este rato. Por favor. Espero que te hayas sentido cómodo. Sí, muy cómodo, sí. Así que te agradezco mucho todo, el interés, el espacio, todo. Bueno, te vamos a ver seguramente en muchos medios de comunicación. Se cumplen... Bueno, esto va a salir el viernes a las 19. Ya se van a haber cumplido los 30 años del atentado a la AMIA. Y tenemos el deber, diría yo, creo que es ya casi un imperativo, de conocer qué pasó ese 18 de julio, y tu aporte... Ese fue el sentido de mi trabajo. Es muy valioso. Te lo agradezco como argentino. Como argentino que somos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, realmente.